Ok, entonces, primero que todo, buenas tardes a todos. Mucho gusto, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, aquí veo que en la diapositiva no se ve muy bien el nombre, me llamo Pedro Luis Herrera Calle, soy médico general, ya con experiencia en unidades de cuidados intensivos, servicio de hospitalización. Entonces, de antemano para mí es un placer hablar con ustedes sobre este tema importantísimo eh, y que se presenta mucho en las unidades de cuidados intensivos y en los servicios de urgencias. ¿Cómo lo es? Insuficiencia cardíaca, principalmente para ustedes que están en formación. Bueno, yo en particular pienso que la persona que estudia medicina siempre está en formación. Y yo, por ejemplo, que pienso especializarme próximamente, pues por eso se lo reafirmo, siempre estamos estudiando. Entonces, es un tema que epidemiológicamente hablando se presenta mucho, radica mucho en la calidad de vida de la persona, impacta mucho en la calidad de vida de la persona, de ahí la importancia de saber de él. Y más que es una patología interesante. Entonces, eso a manera de introducción. Entonces, porfa, puedes pasar la diapositiva. Bueno, entonces, a manera de dato, la información de la cual les voy a hablar hoy fue sacada de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología año 2016, que fue la última guía que sacó la Sociedad Europea de Cardiología sobre insuficiencia cardíaca, es de este año 2016. Bueno, alguna información teórica sobre cardiología de Brandwell, que es como el libro madre en cardiología, y también sobre medicina interna, Harrison. Entonces, a manera de gatico también esto, pasamos la diapositiva. Bueno, de igual forma, si ustedes quieren hacer preguntas, también pueden hacerlas en cualquier momento, ya sea ahora o al final. Me confirma, por favor, si se pueden hacer preguntas desde el principio o si me escuchas. Claro que sí, las pueden ir dejando en el chat y al final las podemos responder. Ah, ok, perfecto. Bueno, listo. Igual, pienso yo pues que como que para no perder el hilo y aclararlas enseguida también sería como que interesante irlas respondiendo a medida que avanza la charla. Bueno, entonces, iniciando lógicamente con lo que respecta a la definición, la insuficiencia cardíaca, la guía europea del año 2016, la define como un síndrome clínico complejo. Cuando hablamos de síndrome, hablamos de un conjunto de síntomas y signos. En este caso, un conjunto de síntomas y signos que se producen como consecuencia de la disfunción del corazón. Ahora, ¿cuáles son estos signos? Generalmente son signos muy típicos, pero poco específicos. Entre estos signos podemos encontrar la disnea, la fatiga, que son básicamente síntomas y signos, como puede ser el edema y los estertores. Entonces encontramos 4 síntomas y signos cardinales, que son disnea, edema, fatiga y estertores. Entonces, definiendo de nuevo, es un síndrome clínico complejo que se caracteriza por una alteración estructural o funcional, ya sea del llenado o del vaciamiento del ventrículo. ¿Qué quiero decir con esto? Recordamos que el ventrículo izquierdo, pues es que básicamente genera la mayor parte de la hemodinamia del sistema circulatorio, porque es que tiene más capacidad contráctil. Entonces, para llegar a una insuficiencia cardíaca se puede llegar por 2 vías, es decir, una alteración de la contractibilidad, es decir, que el ventrículo pierde la capacidad de contraerse, o lo contrario, por una alteración del llenado. Es decir, el ventrículo sí se contrae bien, pero no se llena bien. Eso también genera insuficiencia cardíaca. Entonces, un síndrome clínico complejo que se produce por una alteración estructural o funcional, ya sea en el llenado o el vaciamiento del ventrículo, y que genera signos y síntomas como edema, fatiga, estertores y crépitos. Básicamente esa sería la definición. Ahora, ¿cómo clasificamos a la insuficiencia cardíaca? Básicamente existen 2 tipos de insuficiencia cardíaca o 2 grandes grupos como tal. La insuficiencia cardíaca aguda y la insuficiencia cardíaca crónica. Existen esos 2 grupos como tal, insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca aguda, de ello hablaremos un poco porque lo ideal es hoy hablar sobre insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca aguda
como su mismo nombre lo indica, es aquella que es de aparición súbita y requiere un tratamiento inmediato. Mientras que la crónica es aquella que la historia natural de la enfermedad es mucho más amplia, mucho más larga, y es la consecuencia de múltiples factores que se van dando poco a poco. Entonces, la clasificamos como dos grandes grupos: insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica. Ahora, la insuficiencia cardíaca crónica, que es la que vamos a hacer énfasis el día de hoy, como tal, tiene una subclasificación que es la que nos interesa. Entonces, de ahora en adelante, cuando nosotros escuchemos insuficiencia cardíaca crónica, tenemos que darle unos apellidos o subclasificarla. ¿Cómo la clasificamos? Teniendo en cuenta la fracción de eyección. Entonces, la insuficiencia cardíaca crónica se clasifica teniendo en cuenta la fracción de eyección en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es cuando esta es menor del 40%. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada es cuando la fracción de eyección es normal, que es mayor al 50%. E insuficiencia cardíaca, como se aprecia en esta imagen, con fracción de eyección en rango intermedio. Entonces, esa es la clasificación como tal. Conservada, rango intermedio. Por favor, desde la diapositiva anterior. Conservada en rango intermedio y con fracción de eyección reducida. Ahora sí, pasa la diapositiva, por favor. Ok, muchas gracias. De igual forma, cuando tenemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, utilizamos score o clasificaciones que básicamente nos permiten ver el estadio de esa insuficiencia cardíaca como tal, como ver la fase específica en donde se encuentra, qué tanto ha evolucionado la enfermedad. Para eso utilizamos score o clasificaciones. Por ejemplo, si yo que un paciente tiene una falla cardíaca crónica, ya sabemos que aquí ya tengo que clasificarla según la fracción de eyección. Entonces puedo decir insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. Bueno, ya sé que es menor del 40%. Adicionalmente a eso le coloco la clasificación de la NIHA y la clasificación de la AHA. NIHA de New York Heart Association y AHA que es American Heart Association. Son clasificaciones que ellos han postulado. Entonces la clasificación de la NIHA es una clasificación funcional que mida básicamente los síntomas y signos que tiene la persona a la actividad física y tiene como principal síntoma la disnea, definiendo disnea como la sensación de dificultad para respirar. ¿Qué refiere el paciente? Esa es la definición de disnea. Es la sensación propia del paciente de dificultad para respirar. Entonces, ese es el principal parámetro que evalúa la clasificación de la NIHA, que es la primera que vemos. Entonces, la clase 1 es aquel paciente que no tiene ningún tipo de dificultad respiratoria a la actividad física. Podríamos decir que todas las personas que estamos aquí ahora mismo nos encontramos en esa clase 1, es decir, podemos hacer actividad física y no nos da dificultad para respirar, a menos que trotemos o hagamos un ejercicio demasiado extenuante, ya vamos a tener dificultad respiratoria, pero es fisiológica como consecuencia de ese trabajo que estamos haciendo. Bueno, en la clasificación 2 ya tenemos leve limitación a la actividad física. Leve limitación a la actividad física, pero es algo muy mínimo. En la clase 3 ya hay una marcada limitación a la actividad física. Y ahí la gráfica muestra un ejemplo. Por ejemplo, ahí hace referencia a ejercicios como levantar una silla o si estoy sentado y ir a buscar un utensilio o algo así, eso me puede producir dificultad respiratoria. Y la clasificación 4, que ya es la más avanzada, es el paciente que incluso está quieto, está sentado y siente dificultad respiratoria. Esa sería como que la fase más grave de la clasificación. Entonces, 1, totalmente asintomático, clase 2, leve disnea, clase 3, moderada disnea y clase 4, incluso estando quieto, tiene dificultad para respirar. Bueno, otro sería la clasificación de la AHA, que también tenemos que colocarle esa clasificación al momento de diagnosticar la enfermedad. La clasificación de la AHA nos mide el estadio estructural del corazón como tal. Entonces, y esta no es por clase, sino con letras A, B, C y D. Entonces tenemos AHA, que es aquel paciente que tiene factores de riesgo, hipertensión, diabetes,
cualquier factor de riesgo que conlleve la epidemia, obesidad, que conlleve la enfermedad, pero que aún no haya desarrollado la enfermedad. Pero en la clase B tenemos aquel paciente que tiene alteración estructural, pero todavía no manifiesta ni síntomas ni signos. Por ejemplo, aquel paciente que si le hacemos un ecocardiograma, este paciente va a mostrar posiblemente una insuficiencia mitral, o una insuficiencia aórtica, o una estenosis mitral. Eso se clasifica como una alteración estructural, pero no genera ningún tipo de síntoma ni signo. Tenemos la clasificación, tenemos el AC, que es el paciente que tiene síntomas y signos, pero también tiene alteración estructural, ya mucho más avanzado. Y D, aquel paciente que ya tiene diagnóstico de la enfermedad y es refractario al tratamiento y requiere manejo especializado, que posteriormente lo vamos a mencionar. Entonces, ¿por qué son importantes estas clasificaciones? Porque básicamente nos ayudan a estratificar en dónde se encuentra el paciente. Entonces, les hago un ejemplo cómo se aplican. Paciente que tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, que se encuentra con una nija de 3 y una aja de C. Un ejemplo, para que ustedes vean. Porfa, ¿puedes pasar la diapositiva? Ok, entonces ya sabemos qué es la insuficiencia cardíaca, ya la definimos, ya la clasificamos. Entonces es necesario hablar sobre las causas. ¿Qué me lleva a mí a una insuficiencia cardíaca? Entonces son muchas las entidades que me pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Y aunque parezca o yo crea que esto es una enfermedad exclusivamente del adulto mayor, realmente es algo que no es así. Son muchas las entidades que me pueden llevar a mí a una insuficiencia cardíaca. Pero hablemos de las más comunes, de las más importantes. La primera y la más común en Colombia, en Norteamérica y en muchos países de Europa es los síndromes coronarios. Cuando hablamos de síndrome coronario, hago referencia al infarto del corazón. Esto me lleva a insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si un corazón se infarta, y hago referencia a infarto, a la muerte de un tejido, el tejido miocárdico entra en disfunción, muere, y al morir es un tejido que es reemplazado por un tejido rico en colágeno cicatricial que no se contrae. Obviamente, el corazón en conjunto pierde esa capacidad contráctil y eso lleva a una insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos como principal causa a los síndromes coronarios o al infarto como tal. Pero existen otras causas, por ejemplo, si viajamos a Brasil, a Bolivia e incluso en Colombia, la enfermedad de Chagas es una importante causa de insuficiencia cardíaca, principalmente con fracción de eyección reducida, porque termina generando un corazón grande, es decir, cardiomegalia, y a la vez un corazón flácido, que aunque es grande, pierde la capacidad de contracción. Otras causas muy importantes que conllevan son la hipertensión, la diabetes, también porque la diabetes aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. También las valvulopatías, es decir, la estenosis e insuficiencia de las válvulas aórtica, mitral, tricuspidia o mitral, me pueden llevar a mí a una insuficiencia cardíaca, cualquier alteración de las válvulas. Eso en el caso del adulto, las valvulopatías, la hipertensión, los síndromes coronarios. Un paciente joven, el consumo de sustancias alucinógenas por estrés miocárdico me pueden llevar a una insuficiencia cardíaca, específicamente la cocaína, pero también el alcohol puede producir insuficiencia cardíaca. En el neonato o en el paciente pediátrico, las malformaciones congénitas. Ejemplo, las comunicaciones intraauriculares, las comunicaciones interventriculares, la tetralogía de Fallot, entre otras. También procesos traumáticos. Por ejemplo, una persona que recibe una herida por arma de fuego y específicamente la herida perfora el miocardio, entonces esto genera una insuficiencia cardíaca aguda, específicamente por la pérdida de sangre que se genera y por el taponamiento cardíaco. Son situaciones que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca aguda. El hipertiroidismo también puede generar insuficiencia cardíaca por el trabajo excesivo que genera en el miocardio. Entonces, son como que las principales causas como tal. Existen otras, pero estas son las principales. ¿Puedes pasar la diapositiva? Ok, bueno.
Ya, pásala, porfa. Pasa la diapositiva. Bueno, existen otros factores que desencadenan una insuficiencia cardíaca o que la agravan. Es decir, que si ya tengo insuficiencia cardíaca, me la pueden exacerbar. Ahora, ¿cuáles son esos factores? Tenemos, por ejemplo, las arritmias, y entre estas destaco las arritmias como la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular, la taquicardia paroxística. Son arritmias que me pueden desencadenar un tromboembolismo pulmonar, me puede desencadenar también una insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son factores, procesos quirúrgicos también me pueden, procesos infecciosos como la miocarditis, la pericarditis, la endocarditis, son procesos que me pueden desencadenar también una insuficiencia cardíaca. Pasa, porfa. Bueno, ya cuando hablamos de insuficiencia cardíaca aguda, pásala, por favor. Definimos la insuficiencia cardíaca aguda como aquella insuficiencia cardíaca que es de aparición abrupta, inmediata, rápida y requiere un tratamiento urgente, inmediato, porque se encuentra en peligro la vida de la persona. Es decir, a este paciente hay que tratarlo ya, porque si no es posible de que fallezca. Ahora, ¿por qué se puede producir? Una ruptura, por ejemplo, de un músculo papilar, que me puede llevar a una insuficiencia valvular aguda, a su vez, eso me puede llevar a una crisis hipertensiva, una perforación, como ya lo mencioné antes, por arma de fuego, por armas cortopunzantes. Son factores que pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca. ¿Qué otros factores? Por favor, pasa. Bueno, es muy importante tener en cuenta esta clasificación. Esta clasificación se le conoce como clasificación de Stevenson y es una forma de ver la parte clínica del paciente si se encuentra en una insuficiencia cardíaca crónica, crónica estabilizada o en una insuficiencia cardíaca descompensada, agudizada a su vez. ¿Qué quiero decir con esto? Y según esta clasificación también puedo tratar al paciente. Entonces, esta clasificación me coloca 4 escenarios para el paciente. Primero tenemos la insuficiencia cardíaca, tenemos el estadio A, el estadio B, el estadio C y el estadio L. Bueno, aquí se me olvidó colocarlo en las letras. Entonces, el primer cuadrito que vemos, donde dice caliente seco, ese es lo que se le conoce como Stevenson A. Stevenson A, exacto, ese primer cuadrito. Es lo que se le conoce como Stevenson A. Y es lo normal. Todos nosotros nos encontramos secos, es decir, no tenemos edema, o más bien no tenemos signos de congestión. No tenemos edema, no tenemos, adicionalmente a eso, no tenemos crépitos, no tenemos estertores, que son signos de sobrecarga hídrica. Entonces, normalmente nosotros no nos encontramos así. Eso es lo normal. Entonces nos encontramos secos por eso. Y nos encontramos calientes porque nuestro corazón funciona bien, perfunde bien los tejidos, de tal manera que eso hace que nos encontremos en un estado fisiológico. Lo normal es que nosotros nos encontremos calientes y secos. A eso se le conoce como Stevenson A. A este paciente, si ya tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, lo seguimos tratando igual, no requiere modificaciones. Bueno, por otro lado tenemos el Stevenson B, que es ese que se aprecia ahí. El Stevenson B, el paciente se encuentra caliente húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente está perfundiendo bien los tejidos, por eso se encuentra caliente, pero se encuentra congestivo, es decir, es posible que lo encontremos con edema de miembros inferiores, con ascitis, que se define como acumulación de líquido en el abdomen, o con un derrame pleural, con un edema pulmonar. Esos son signos de congestión, por eso se encuentra húmedo. ¿Qué es lo ideal en este paciente? Darle un diurético. Eso me ayuda a eliminarle líquidos. El diurético que podemos utilizar para descongestionar a este paciente, por excelencia en una insuficiencia cardíaca, sería la furosemida. Bueno, y tenemos el Stevenson C. El Stevenson C es el que dice frío seco para hacer la corrección. No es el que dice frío húmedo. Sí me hago entender. Stevenson A caliente seco, Stevenson B caliente húmedo, Stevenson L. Por favor, regresa. Así como está bien. Así como está bien. Por favor, regresa la diapositiva anterior. Bueno, quédate ahí exacto. Bueno, el Stevenson C es la diapositiva, el cuadrito azul. El cuadrito azul.
Y es el peor escenario. El paciente se encuentra frío y el paciente se encuentra húmedo. Frío, ¿qué quiere decir? Que no está perfundiendo bien los tejidos. ¿Por qué? Porque su corazón se encuentra insuficiente. Y se encuentra húmedo porque tiene sobrecarga de líquidos. Entonces, ¿cómo tratamos a este paciente? Le damos diuréticos como la furosemida, pero también utilizamos medicamentos que aumentan la contractibilidad cardíaca. A eso se le conoce como inotrópico. Un inotrópico es una sustancia que aumenta la contracción del corazón. ¿Cuáles? Por ejemplo, la dobutamina, la dopamina, el levosimendan, el mirdalinone, son inotrópicos, son sustancias que generalmente se utilizan en UCIs o en urgencias. Son los servicios idealmente en donde lo podemos encontrar. Entonces tenemos Stevenson A caliente seco, Stevenson B caliente húmedo, Stevenson C frío húmedo y el verde es Stevenson L, que es frío seco. Entonces, este Stevenson L, que es el frío seco, aquí el paciente se encuentra hipoperfundido, por eso se encuentra frío, porque no perfunde bien los tejidos, pero no está congestivo. Entonces, el tratamiento por excelencia en este paciente es darle inotrópicos, darle medicamentos que aumentan la contractibilidad del músculo cardíaco. Entonces, solo por mencionar esa clasificación muy importante para clasificar al paciente que se encuentre en insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Pasa, porfa. Bueno, diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Entonces, inicialmente, para hacer yo diagnóstico de insuficiencia cardíaca, lo fundamental, lo primero, lo cual yo siempre me debo guiar, es la anamnesis, la historia clínica del paciente, el interrogatorio con el paciente, la relación médico-paciente. Eso es lo fundamental y es lo primero. O sea, inicialmente yo tengo que ver ese paciente, tengo que hacer un correcto examen físico, tengo que hablar con él, hablar con sus familiares y identificar su contexto. Eso de por sí ya nos ilustra demasiado para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Si el paciente me refiere que tiene síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca como disnea, ortopnea, que es la disnea de decúbito, disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores progresivo, ascitis, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, si lo ausculto y encuentro signos de congestión o de edema como los crépitos o los retractores, eso me puede indicar a mí que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Existe algo que se llama criterios de Framingham. Son criterios que nos ayudan a hacer un diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca. Con 2 criterios de Framingham mayores, hago diagnóstico de insuficiencia cardíaca. O con un criterio mayor y 2 criterios menores. Eso me sirve para hacer diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. Cuando digo clínico, hago referencia a que no utilizo paraclínicos ni imagen diagnóstica para hacerlo. Bueno, se me olvidó colocarla, pero básicamente entre los criterios mayores está la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, que en la radiografía de tórax encuentre una cardiomegalia o signos de crecimiento cardíaco más bien, los crépitos, el reflejo hepatoyugular, son criterios mayores. Con 2 criterios yo hago diagnóstico, o con un criterio mayor y 2 menores. Entre los menores, ¿cuáles encontramos? Bueno, se pueden apreciar disnea de esfuerzo, tos nocturna, edema de miembros inferiores, derrame pleural, hepatomegalia dolorosa, aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Son los criterios menores de Framingham. Bueno, posteriormente a eso, hay datos complementarios como el electrocardiograma que me pueden ayudar, pero no me hacen diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces pasa la diapositiva, por favor. Pasa, eso lo menciono después de forma más específica. Bueno, entonces aquí la guía, por ejemplo, me dice qué tan importante es un examen y me va a hacer referencia a los niveles de evidencia. Por ejemplo, bueno, me habla de péptidos, que son estudios que voy a mencionar más ahora adelante, sobre el diagnóstico. Tiene un nivel de evidencia 1A. ¿Qué significa 1A? Que es lo más importante. O sea, lo que se encuentra en una guía de práctica clínica como 1A es lo más importante y se debe hacer y se debe aplicar. Nos muestra entonces que otros estudios también se deben hacer, pero son menos importantes porque le dan un nivel de evidencia 1C.
Si yo encuentro 1B o 1C, también se debe hacer, pero es menos importante. Por ejemplo, el electrocardiograma tiene un nivel de evidencia 1C y más que todo me sirve para ver si hay crecimiento ventricular, con los criterios de crecimiento ventricular, como el índice de Lewis, el índice de Sokolov-Lyons. En fin, existen muchos índices para ver si hay crecimiento ventricular izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda. También el EKG me sirve para ver si hay crecimiento de las aurículas. La radiografía de tórax, que también tiene un nivel de evidencia 1C, me sirve para ver si hay signos de crecimiento cardíaco. Ojo, porque no es cardiomegalia, la cardiomegalia se diagnostica con el ecocardiograma. Las troponinas, para ver si el paciente se infartó o algo así. Entonces, pasa, porfa. Bueno, los péptidos. Ya hablé entonces sobre la anamnesis. Los péptidos, ¿qué son los péptidos? Los péptidos natriuréticos auriculares, como su nombre lo indica, son fracciones o componentes de aminoácidos que se unen y forman un péptido y que los produce la aurícula cuando el paciente se encuentra congestivo, que es algo que ocurre en insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca ocurre algo muy interesante, y es que el ventrículo izquierdo, al dejar o al perder su capacidad contráctil, empieza a acumular líquidos. Y eso empieza a darse desde el mismo ventrículo, es decir, el ventrículo pierde su capacidad de bombear sangre, de tal manera que empieza a acumular líquido ahí, sangre ahí. Esa sangre se traslada hacia la aurícula izquierda, a su vez esa sangre se empieza a acumular hacia las venas pulmonares, posteriormente hacia los capilares pulmonares, luego a la arteria pulmonar, luego se traslada al lado derecho, es decir, al ventrículo derecho, a la aurícula derecha. Y eso se le conoce como congestión retrógrada. Cuando las aurículas se congestionan, liberan un péptido, que se le conoce como péptido natriurético auricular. Ahora, el péptido natriurético tiene una función que el mismo nombre lo indica, induce a la natriuresis, es decir, a eliminar cloro, sodio y eliminar agua, específicamente actúa en el riñón. Y es un mecanismo compensatorio, pero ¿qué pasa con el péptido? Es degradado por una enzima que se le conoce con el nombre de neprilicina. La neprilicina se libera en el riñón, se libera y destruye el péptido. Entonces, el péptido aumenta sus valores en el cuerpo. Por eso es que es una sustancia que nos ayuda a diagnosticar insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuál es el problema con los péptidos? Que no solamente se aumenta en insuficiencia cardíaca, un infarto, una miocarditis, una hipertrofia ventricular, una valvulopatía, los pacientes ancianos, los pacientes con enfermedad renal crónica, con difusión hepática. Lo que quiero decir con esto es que son múltiples las patologías que aumentan los péptidos, incluyendo la insuficiencia cardíaca, que es la más importante. Ahora, ¿por qué sigue siendo importante los péptidos? Porque hay una frase que lo dice, se llama, tienen un valor predictivo negativo bastante alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos están presentes, no nos confirman insuficiencia cardíaca, porque son muchas cosas que nos aumentan en los péptidos. Pero si ellos se encuentran ausentes, nos descartan el hecho de que la persona tenga insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiero decir con esto? A mí un paciente con signos de insuficiencia cardíaca, yo le hago los péptidos, eso me confirma me ayuda a confirmar mi sospecha clínica. No 100%, pero me ayuda a guiar el diagnóstico. Ahora, si yo encuentro los péptidos negativos, yo descarto que el paciente ya tenga insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el paciente con insuficiencia cardíaca sí o sí aumenta los péptidos. Eso se le conoce como valor predictivo negativo bastante alto. Continuamos. Bueno, entonces, para resumir lo anterior, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Inicialmente la historia clínica, posteriormente estudios complementarios como radiografía de tórax, electrocardiograma, que me pueden dar, por ejemplo, la radiografía de tórax me puede mostrar edema pulmonar, que es algo producido por los péptidos, por la insuficiencia como tal. También el electrocardiograma me puede mostrar signos de hipertrofia ventricular. Son exámenes complementarios. Hay un examen fundamental que no lo he mencionado, que es el ecocardiograma. Se le debo hacer a todo paciente porque me ayuda a diagnosticar insuficiencia cardíaca. ¿Qué me mira el electrocardiograma? La fracción de eyección. Por ejemplo, si tengo un paciente con fracción de eyección reducida, eso me lo dice el ecocardiograma. El ecocardiograma me mide la fracción de eyección.
Es necesario resaltar que la fracción de eyección es el porcentaje de volumen telediastólico que bombea el ventrículo izquierdo en cada contracción. Y eso se mide en porcentaje. Entonces, les recuerdo lo que mencioné al principio, que cuando la fracción de eyección es menor del 40%, la insuficiencia cardíaca se clasifica como falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Si se encuentra entre el 40 y el 50, es intermedia. Si se encuentra por encima del 50%, es normal. Yo puedo tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. Entonces, indispensable hacer ecocardiograma. También me mira si hay alteraciones estructurales como las valvulopatías. También me mira si hay alteraciones en la movilidad del corazón, es decir, aquinesia, discinesia, hipoquinesia. Y también me mira también si hay hipertensión pulmonar. Son factores que me mira el ecocardiograma. Y, como ya le mencioné, los péptidos. Entonces, ¿cómo diagnostico insuficiencia cardíaca? Historia clínica, el electrocardiograma, radiografía de tórax, troponinas, que son exámenes complementarios, ecocardiograma, y adicionalmente a eso, pues los péptidos. Ahora, ya tengo diagnosticado la enfermedad, ¿cómo la trato? Entonces, recordamos, la insuficiencia cardíaca aguda es diferente a la insuficiencia cardíaca crónica y tiene un tratamiento completamente diferente. Este esquema que ustedes están viendo aquí es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es la insuficiencia cardíaca más común y más fácil de tratar. Ahora, la insuficiencia cardíaca aguda, que es aquella súbita que aparece de forma inmediata, eso inicialmente tengo que tratar el edema pulmonar agudo del paciente. ¿Cómo lo trato? Con diuréticos como la furosemida, lo trato con oxígeno en presión positiva, es decir, CPAP. Lo trato también con vasodilatadores como la nitroglicerina. Esa es la forma de tratarlo. Adicionalmente a eso, también tengo que tratar la causa. Es decir, si no trato la causa, es insuficiencia cardíaca aguda, va a seguir. Entonces, no tiene sentido hacer un tratamiento farmacológico si no me enfoco en la causa. Por ejemplo, si yo veo que ese paciente tiene una insuficiencia mitral aguda, tengo que buscar un cirujano cardiovascular que opere esa insuficiencia mitral. O si tengo una comunicación interventricular o intraauricular, o cualquiera que sea la anonza que me esté causando, tengo que identificarla y tratarla. Y si es necesario, utilizar inotrópicos, que son sustancias que aumentan la contractilidad del corazón, como ya lo había mencionado. Ahora, eso es con respecto al tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda. El tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica va dependiendo de la clasificación de la fracción de eyección. Les recuerdo de nuevo, se trata según la fracción de eyección, si es fracción de eyección reducida, que es un tratamiento diferente. Si es intermedia y conservada, es el mismo para esas dos y es diferente. Entonces, como dato, la mayoría de los fármacos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se deben evidenciar, la mayoría de los fármacos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca mejoran calidad de vida y mejoran mortalidad, pero en fracción de eyección reducida. En conservada, hasta el momento, en el siglo XXI, no hemos encontrado un medicamento que disminuya la mortalidad. ¿Qué quiero decir esto? Que si a alguien le va a dar insuficiencia cardíaca, mejor que sea con fracción de eyección reducida que conservada. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos actualmente que mejoren la mortalidad en estos pacientes. Entonces, ya especificando sobre cuáles son los medicamentos, el fármaco de elección, según la guía 2016, son los IECA, son fármacos antihipertensivos como los IECA. Recordamos enalapril, captopril, que básicamente lo que hacen es que evita la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, retiene líquido y trata la hipertensión, que es uno de los factores desencadenantes de insuficiencia cardíaca. Entonces, fármaco de primera elección, los IECA, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como enalapril o captopril. También, con un menor nivel de evidencia, puedo utilizar los ARA2, es decir, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, como losartán, candesartán, valsartán, hidrosartán y todos los que terminen en tan. A manera de dato. Bueno, entonces, pero preferiblemente los IECA. Lo que pasa con los IECA es que en muchos casos producen tos. Entonces, eso dificulta mucho.
más que hay pacientes que ya tienen patologías concomitantes como el POC. Entonces se prefiere los ARA2. Ahora, ¿qué estudios me soportan a mí que estos son los fármacos de primera elección? En el caso de los IECA, está el estudio Consensus, que demostró que disminuye mortalidad en un 40%. En el caso de los ARA2, el estudio se llama CHARM, C-H-A-R-M, CHARM. El estudio CHARM demostró que también disminuye mortalidad de los ARA2, pero en nivel proporción. Ahora, si el paciente ya tengo un IECA, el segundo fármaco de elección que le voy a agregar a ese paciente es un beta bloqueador. Puede ser metoprolol, carvedilol, bisoprolol, beta bloqueador preferiblemente cardioselectivo. ¿Por qué? Porque el beta bloqueador me disminuye frecuencia cardíaca. Normalmente, por fisiopatología, el corazón tiende a aumentar su frecuencia cardíaca con mecanismo compensatorio y eso termina agravando mal la insuficiencia cardíaca. Porque ese corazón que se contrae rápido no se llena bien y como no tiene un buen tiempo de diástole para llenarse bien, valga la redundancia, no, al contraerse, no eyecta mucha sangre. Entonces, si disminuimos frecuencia cardíaca, mejoramos hemodinamia, mejoramos perfusión. Lo ideal es que el paciente con insuficiencia cardíaca tenga una frecuencia entre 50 y 70 latidos por minuto. Entonces, tenemos los IECA, tenemos los beta bloqueadores como fármaco de primera elección. Seguimos con, si el paciente se persiste con síntomas y signos, puede agregar un medicamento muy bueno que son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides o bajadores de potasio, como la espironolactona. También existen otros como la eplenerona. Los estudios que lo soportan son el estudio Raleigh, el estudio Énfasis, el estudio Efesios. Estos estudios demostraron que a los pacientes que ya tenían IECA y que tenían beta bloqueador, que no mejoraban si le agregábamos un agregador de potasio, como la espironolactona o la eplenerona, mejoraban sintomatología y mejoraban calidad de vida y disminuía mortalidad, que es algo muy importante. Ahora, si el paciente ya tiene un IECA, un beta bloqueador, y también tiene un agregador de potasio como la espironolactona, que a propósito como dato genera ginecomastia, es decir, aumento del tejido de la glándula mamaria en los hombres. Si ya tiene esos tres medicamentos y no mejora, tengo tres opciones, aquí abajo me aparecen. Entonces, si el paciente tolera el IECA o el ARA2, lo que puedo hacer es reemplazarlo por un medicamento que se le conoce como Entresto. Entresto es la mezcla de dos componentes, que es sacubitril más valsartán. Sacubitril es un medicamento que bloquea a la neprilicina. Recordamos que yo les expliqué al principio que la neprilicina es la molécula o la enzima que degrada los péptidos. En este sentido, si yo bloqueo esa enzima por medio del sacubitril, si yo bloqueo esa enzima, el péptido va a poder ejercer su efecto, que es generar diuresis, natriuresis, y eso me descongestiona al paciente. Pero el sacubitril le agregaron otra molécula que es el valsartán. Entonces, el Entresto es la composición de dos moléculas, que es sacubitril más valsartán. A ese medicamento, a ese grupo de medicamentos se le conoce como unos IRNA. Aquí en la clasificación lo dice, si tolera un IECA o un ARA2, sustituye el IECA por un IRNA. IRNA es el Entresto. Y el Entresto, a su vez, el Entresto es la marca comercial. Tiene dos moléculas, que es sacubitril y más valsartán. Valsartán es un ARA2, que ya por farmacología ustedes saben qué hacen los ARA2. Bueno, esa es una opción. Es decir, si yo tengo un IECA, un beta bloqueante y un agregador de potasio y no mejora, tengo esa opción. Pero también tengo otras opciones. Por ejemplo, la ibabradina. Y ahora ahí tiene unos criterios específicos, y es que si el paciente persiste con una frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto, si tiene ritmo sinusal, es decir, que no tenga arritmias, que se encuentra en una mija entre 2 y 3, y que tenga una FEI menor del 35%, yo puedo utilizar ibabradina, que es un inhibidor de la corriente IF del nodo sinusal. Tiene un estudio que lo soporta, que es el estudio CHIEF. Ok. También tengo unos dispositivos. Estos dispositivos se le conoce como terapia de resincronización,
y el otro que es implantación de un cardiodesfibrilador. Entonces, la terapia de resincronización consiste en colocarle al paciente como especie de un marcapasos. Este marcapasos se le conoce como resincronizador implantable o cardioresincronizador. Lo que hace es que permite que los ventrículos se contraigan al mismo tiempo. Pero esto tiene unos criterios o unas indicaciones, es decir, yo coloco este dispositivo en el paciente si el paciente me cumple ciertos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Un bloqueo a la izquierda, un QRS de electrocardiograma mayor a 150 milisegundos, que tenga una esperanza de vida mayor a un año. ¿Por qué? Porque son dispositivos costosos. Entonces, generalmente en Colombia los apliquen si el paciente tiene una esperanza de vida mayor a un año. Si tiene una esperanza de vida corta, no se lo aplican porque no vale la pena, en teoría, colocar un dispositivo costoso en un paciente que sabe que próximamente va a morir. Entonces son las condiciones para colocarle ese dispositivo a un paciente. Ahora, ¿por qué es bueno el dispositivo? Porque permite que los dos ventrículos se contraigan al mismo tiempo. Y recordamos que si el paciente tiene un bloqueo, lo cual es un criterio para colocarlo, primero se contrae un ventrículo y luego se contrae otro ventrículo. Y eso genera una disincronía en la contracción. Entonces, al colocarle este dispositivo, mejora la contractibilidad. Ahora, si efectivamente si el paciente no mejora, existen otros fármacos que me pueden ayudar, como por ejemplo la digoxina, que me ayuda a controlar la frecuencia cardíaca, principalmente si el paciente tiene arritmias concomitantes como la fibrilación auricular. Ahora, pasa, porfa, puedes pasar la diapositiva. Pásala. Pásala. Ok, si el paciente no mejora con la terapia farmacológica, y es un paciente que digamos tiene una edad menor a 65 años de edad, y se encuentran con las condiciones y se encuentran con los criterios específicos, este paciente es candidato para un trasplante. Es decir, recordamos que en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca también puedo hacer un trasplante de corazón, puedo trasplantar. Pero obviamente esto es algo que tiene unas condiciones específicas. Por ejemplo, un paciente anciano no cumple estos criterios. Tiene que ser menor de 65 años. Que yo haya agotado todas las medidas farmacológicas disponibles en el mercado y que obviamente tenga un donante. Entonces, pero existe algo que se le conoce como terapia puente, es decir, entre la utilización de medicamentos y el trasplante de corazón existe algo que se llama terapia puente. Como su nombre lo indica, es un puente entre los medicamentos y el trasplante. Y eso se le conoce como dispositivos de asistencia mecánica DAVI o dispositivos de asistencia ventricular. Y el mismo nombre nos dice que hacen, mejoran la contractibilidad cardíaca. Cuando se aplican, cuando el paciente está en lista de trasplante, ya el paciente está demasiado enfermo, se va a morir, todavía no ha encontrado el trasplante o el donante, entonces le colocan este dispositivo para aumentar la calidad de vida y para aumentarle su tiempo de vida hasta que encuentre un donante. Ahora, ¿qué pasa con estos DAVI o dispositivos de asistencia ventricular? Han sido muy buenos, tanto así que hay pacientes que dicen que prefieren mejor quedarse con el dispositivo y no ser trasplantados. Entonces son una opción que se está utilizando, se está aplicando y va a seguir aplicándose a futuro. Retroceder la diapositiva anterior, por favor. La anterior, sí. Bueno, aquí esta escala es del 2016, esta clasificación es de la guía de 2016. Cardiología y específicamente insuficiencia cardíaca es de las patologías que más se está estudiando y constantemente se están haciendo estudios constantemente. Por lo tanto, han surgido actualizaciones que modifican esta escala. Básicamente, se han estudiado nuevos medicamentos, específicamente medicamentos para tratar la diabetes, como lo son los inhibidores de cotransportador SGLT2, como la empaglifosina, la canaglifosina, la dapaglifosina, que han demostrado que en pacientes diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca disminuyen la mortalidad por insuficiencia cardíaca al utilizar este medicamento. Empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina, principalmente dapaglifosina. El estudio que lo evidencia se llama precisamente así, el estudio DAPA, de dapaglifosina. Lo pueden encontrar en Google como DAPA trial o resultados del estudio DAPA y les aparece.
estos medicamentos entonces que son para tratar la diabetes, se ha demostrado que también disminuyen mortalidad e insuficiencia cardíaca. Entonces, no se les haga extraño que en la próxima clasificación que probablemente salga, en el próximo esquema para tratar la insuficiencia cardíaca, se añadan medicamentos para tratar la diabetes, como la empaglifosina, la canaglifosina y la dapaglifosina. De igual forma, este medicamento que aparecen acá como cuarta opción, que son los ARNI, o el que yo le mencioné, sacubitril+, valsartán, es posible que sustituya a los IECA y a los ARA2 también. Pasa por la diapositiva, porque muchos estudios han demostrado que son medicamentos muy buenos. Por ejemplo, este estudio que evidencia esta diapositiva que está aquí, que es el estudio, el Pioneer HF, se llama así, Pioneer HF. Demostró precisamente que este estudio demostró precisamente que este medicamento en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada disminuye el tiempo de estancia hospitalaria. Disminuye el tiempo de estancia hospitalaria. Disminuye las complicaciones de la hospitalización por insuficiencia cardíaca como la enfermedad renal aguda, como la hipocalemia o hipercalemia. Entonces, por eso es que estos medicamentos como el sacubitril+ valsartán se quieren tener en cuenta como terapia de primera elección. Pasa a la diapositiva anterior, por favor. Bueno, ahora, aquí les traigo con sus dosis específicas algunos inotrópicos que se utilizan en insuficiencia cardíaca aguda. Les recuerdo, insuficiencia cardíaca aguda, aquella que es de aparición abrupta, que requiere un tratamiento inmediato. Tenemos la dobutamina, la dopamina, el mesinone, el levosimendan, entre otros medicamentos. Entonces, aquí los tengo con sus dosis específicas, por si ustedes le quieren hacer un screen, se los memorizan en su casa cuando tengan tiempo, y créanme que a lo largo de su carrera esto les va a ayudar mucho, porque son cosas que salvan vidas. Saber sobre insuficiencia cardíaca salva vidas. Por último, se me olvidó decirles algo que básicamente tenía que decirlo al principio del tratamiento, y cuáles son los objetivos al momento de tratar a un paciente. Recordamos que estamos tratando seres humanos, estamos tratando personas. Entonces, lo ideal, déjala ahí por favor. Bueno, lo ideal es como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente. Mejorar la calidad de vida del paciente es lo primordial. Mejorar la calidad de vida del paciente. Ese va a ser mi objetivo. Segundo, tratar de aumentar la esperanza de vida. Tercero, disminuir los costos al sistema de salud. Un paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente costoso para el sistema de salud. Yo tengo que iniciar con las medidas menos costosas e ir progresando y escalonando y agotando recursos. Pero no me puedo ir enseguida con todas, tengo que ir agotando recursos. Entonces son como que los principales objetivos en el tratamiento de esta enfermedad. Sin lugar a dudas, una patología muy interesante, la cual todos tenemos que saber. Muchas gracias a todos por escucharme. Si ustedes quieren hacer preguntas, dudas, para mí sería un placer poder aclararlas y responderlas. No sé si tienen dudas, tienen preguntas. Es un buen momento para hacerlas. ¿Hay preguntas ahí? Si alguien tiene preguntas o dudas, las puede ir escribiendo en el chat y el doctor nos va a ayudar a responderlas. Sí, claro, pueden escribirnos en el chat o activar el micrófono y interactuar directamente conmigo como ustedes gusten. Doctor, nos pregunta Santiago Cruz, con respecto al tratamiento de falla cardíaca, ¿en qué casos la ibabridina está indicada? Ok, estoy viendo la pregunta. Ok, bueno. Ibabradina. La ibabradina es un inhibidor de la corriente IF del nódulo sinusal. Tiene unas 4 indicaciones específicas. Primera indicación, que el paciente se encuentre en una frecuencia cardíaca mayor a 75 latidos por minuto. Segunda indicación es que el paciente se encuentre con ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga arritmias.
Tercera, que se encuentre con una NIHA, clasificación de la New York Heart Association, entre 2 y 4. Adicionalmente a eso, que ya haya agotado los medicamentos anteriores y tenga una FEBI por debajo, es decir, FEBI en fracción de eyección del ventrículo izquierdo, menor de 35%. 4 indicaciones específicas que se deben tener en cuenta. Ojo, y es una pregunta, ustedes que están empezando la carrera de medicina, que hacen mucho en ronda. ¿Cuáles son las indicaciones o criterios para utilizar ilobaradina? 4. Ritmo sinusal, frecuencia cardíaca mayor a 75 latidos por minuto, que el paciente tenga una NIHA entre 2 y 4 y una FEBI menor a 35%. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacerla con confianza, sin pena, sin nada de eso. Por el momento solo le están agradeciendo, dicen que excelente ponencia, muchas gracias. Ok, entonces muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y espero cualquier otro día seguir interactuando con ustedes. A los que me quieran seguir en mi cuenta médica, hago contenido académico, a veces hago algo de humor también, soy un poquito malo para eso, pero bueno, pero básicamente me enfoco en contenido académico, en mi cuenta de Instagram, la cuenta médica, @el internista amargado, así se llama. Bueno, realmente no soy amargado, le puse ese nombre como para que se escuchara chistoso. Entonces, si me quieren seguir en Instagram, me encuentran como @el internista amargado. También en mi cuenta personal, @doctor Rayel Piso, Pedro Rayel Piso, me pueden encontrar ahí también, si gustan. Entonces, por ahora, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima ocasión.